Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 10 de abril. Bendigo y alabo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios porque el Señor en este día nos regala la oportunidad de celebrar la Santa Misa. Muchas personas ya han muerto, han ido a la presencia de Dios. Ustedes y yo nos encontramos juntos para la Santa Misa. Son las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Y el Señor nos permite vivir esta Eucaristía. Saludamos a todos los hermanos que de diferentes lugares nos siguen a través de las redes sociales. Me llama la atención hoy de la palabra que vamos a meditar, cómo los apóstoles eran hombres iletrados, cómo los apóstoles eran hombres poco inteligentes o doctos, y aún así le predicaban al pueblo. Pidámosle a Dios la sabiduría que viene de lo alto, para ser esos apóstoles del siglo XXI, esos apóstoles de este momento, que llevemos la palabra sin necesidad de mucha elocuencia, sin necesidad de muchas cosas humanas, con la sabiduría que viene de Dios. Quiero ofrecer esta Santa Eucaristía por las intenciones que ustedes están colocando aquí en los comentarios. Quiero ofrecer esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Simón Morales Sánchez, Rodolfo Cristian, Eulogia Balades Beltrán, Pedro José Becerra, Angélica Chacón, por la salud de la familia de Fabiola Castañeda, por la recuperación de Joana y su familia, quienes padecen de COVID, por la familia Ochoa Castro, por la protección de Antonio, por la protección de José y Daniel, por la conversión de Silvia y Rogelio. Oramos a Dios por cada una de las intenciones que ustedes están colocando en los comentarios. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este compartir. El día de mañana vamos a tener la Santa Misa. Mañana es el día de la Divina Misericordia. Nos va a acompañar el Padre Ricardo Prato, para que ustedes y yo podamos participar de la Misa de la Divina Misericordia. Mañana a las 8 de la mañana estaremos compartiendo la Santa Eucaristía, Dios mediante. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy. El Señor libró a su pueblo y lo llenó de alegría. Al pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos ofendido, y pidámosle perdón a Dios de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas palabras, de nuestras malas acciones, cuando nos hemos quedado callados y debemos evangelizar, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo todos: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus elegidos y haz que renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozo de inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invitamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Les invito a buscar el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 al 21, que es la lectura que vamos a meditar en esta Santa Misa. Oído al tambor, paren la oreja. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos a ver el acoplo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que saliera del Sanedrín, y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan, y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: la diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. Todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste, y fuiste para mí la salvación. Todos. La diestra del Señor ha hecho maravillas, aleluya.
Señor, abre mis labios para predicarle a tu pueblo tu santa palabra con diligencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús le dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, 10 de abril. Y en este día la palabra de Dios está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Es de manera especial para aquellas personas, escuchen bien, que tienen miedo para predicar, que tienen pánico en la predicación. Hoy la palabra de Dios es de manera especial para aquellos que dicen: ¿cómo voy a predicar yo la palabra de Dios si yo no sé hablar? Padre, ¿cómo voy a predicar yo la palabra de Dios si ni siquiera sé leer? Yo conocí a un hombre de una comunidad aquí en Venezuela, me parece que se llama Simeón, que no sabe leer y no sabe escribir, pero predica la palabra de Dios. ¿Saben qué hace? Se aprende las citas de memoria. Se aprende el capítulo, el versículo y lo que dice. Y se sabe las citas de memoria. Y cuando está predicando, utiliza un lector, lea. Y él va predicando. Y viene una cita. Es maravilloso escuchar a esta persona. Es un laico. Y predica muy bien. Escudriña las Escrituras muy bien. Hoy la palabra de Dios es de manera especial para aquellos que dicen: pues yo no estudié para cura ni para monja, entonces yo no voy a predicar. Para aquellos que dicen: Padre, cuando yo me paro a hablarle a la gente de Dios, me tiemblan los pantalones. Me quedo pegado. Se me corta la voz. Hoy la palabra de Dios es para aquellas personas que dicen:
Yo ayudo en la iglesia en todo lo que pueda, todo lo que necesite, pero yo predicar, no. Hoy la palabra de Dios nos muestra a unos campesinos, nos muestra a unos pescadores, nos muestra a una gente muy humilde hablando de Dios, con aplomo, con valentía. Para que ustedes y yo nos animemos, para que ustedes y yo agarremos fuercitas del Espíritu Santo y podamos predicar la palabra de Dios. Mucha gente dice, padre, es que ustedes en el seminario estudian 9 años. Eso es verdad, eso no es mentira, estudiamos bastante. Ustedes en el seminario se preparan, eso es verdad, eso no es mentira. Pero usted también puede predicar la palabra de Dios porque Jesucristo escogió gente humilde, gente sencilla. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza, Señor, en contra de tus enemigos, dice el Salmo 9. Oye, no podemos llenarnos de miedo y decir yo no predico la palabra porque es que yo no estudié para eso, o yo no me preparé, o yo tengo pánico. ¿Saben qué es difícil leer la palabra de Dios y predicarla? Usted puede ser muy inteligente, muy superdotado, puede ser la persona más sabia del mundo, pero cuando a usted le pasan el pan diario de la palabra y le dicen en la misa, lea, a usted le tiemblan las manos. A usted hasta se pierde. Usted le entra lo que se llama el miedo escénico. El miedo escénico que va acompañado con tiembla, con susto. Oye, ¿para usted qué le pasa esto? Para usted que tiene miedo, para usted que tiene pánico, aprenda hoy de la palabra de Dios. Le recomiendo leer Hechos de los Apóstoles capítulo 4, todo el capítulo 4, de manera especial el versículo 13 en adelante. Donde los apóstoles pues sí tenían miedo. Pues los apóstoles pues sí tenían pánico. Estaban las puertas cerradas por miedo a los judíos. Estaban asustados. Estaban más sucios que un palo de gallinero. Asustadísimos. Llenos de temor y de miedo. Pero cuando les tocaba predicar, los miedos se desaparecían. A eso debemos llegar nosotros. A eso debemos llegar nosotros. Escuchen. Hechos 4:13. En aquellos días los sumos sacerdotes, lo maximito, los sumos sacerdotes, la última pechicola del desierto, lo máximo con lo mito, eran los sumos sacerdotes, los que estudiaban, los que preparaban, los que se formaban, los que tenían los libros, los que tenían los pergaminos, los que sabían la ley de memoria. Los sumos sacerdotes y los escribas, los que pasaban la ley, los que no se les escapaba nada, los que hablaban al pueblo, los que instruían al pueblo, oigan, se quedaron sorprendidos. Hay algo que sorprendió a los sumos sacerdotes. Hay algo que sorprendió a los escribas. Hay algo que causó una sorpresa y quedaron, ¿qué pasará? ¿Qué será? Se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. Al ver la seguridad, al ver la firmeza, al ver el aplomo, la fuerza, la gracia de Dios con que Pedro y Juan hablaban. Y usted podrá decir, pero es que estamos hablando de Pedro y Juan. Estamos hablando de los consentidos del Señor, los que seguían a Jesucristo. Estos hombres, sumos sacerdotes y escribas, estaban admirados. ¿Saben por qué? Porque Pedro y Juan estaban hablando con seguridad. Miren lo que viene, escúchenlo. Pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Repito, Pedro y Juan eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Vuelvo a repetir. Pedro y Juan eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Llámelos analfabetas, llámelos campesinos, llámelos pescadores, llámelos poco instruidos, llámelos como usted quiera. Pero la palabra de Dios los llama sin ninguna instrucción. La palabra de Dios los llama ignorantes. La palabra de Dios los llama no preparados.
La palabra de Dios los llama no capaces, no aptos, decía un santo, una santa decía. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los llamados para que vayan a predicar, para que vayan a evangelizar. Pedro y Juan eran hombres poco instruidos y Dios los llamó y los capacitó para cumplir una misión. Ustedes y yo somos esos hombres poco instruidos, poco formados, que debemos llevar y predicar la palabra de Dios. Pero el problema es que tenemos miedo, pánico, cobardes, somos poco valientes y no estamos evangelizando, no estamos predicando. No estamos predicando, no estamos cumpliendo con la misión, no estamos cumpliendo con la responsabilidad. Nos escudamos en decir, es que yo no tengo tiempo. Nos escudamos en decir, es que yo no sé nada de Dios. Nos escudamos con decir, yo no sé leer la Biblia. Nos escudamos con decir, es que yo no tengo sabiduría, es que yo no tengo inteligencia. Es que yo cuando voy a hablar, Padre, me tiemblan las manos, me entra el tiembla. Nos escudamos con decir, a mí me da miedo, se me corta la voz. Nos escudamos con decir miles de tonterías por no predicar la palabra de Dios. Y eso está mal. Pedro y Pablo eran hombres poco instruidos, no aptos, pero Dios los capacitó para predicar la palabra de Dios. Hoy día los católicos tenemos tantas maneras de prepararnos. Diplomados, cursos, talleres. Y parece que la predicación de la palabra de Dios solamente se la estamos dejando a los eruditos, a los más sabios, a los más entendidos. Y el pueblo humilde y sencillo se lava las manos como Pilato diciendo, yo no sé, que prediquen ellos y yo no voy a predicar. Oye, poco instruidos eran aquellos hombres, pero predicaban la palabra de Dios. Poca instrucción podemos tener nosotros en la vida. Poca instrucción puede ser que a duras penas aprendiste a leer, que a duras penas fuiste unos años a la escuela. Poco instruido significa que a duras penas te dieron un título de bachiller o de la escuela, que a duras penas aprendiste o fuiste un tiempito al colegio, no fuiste a la universidad. Poco instruido significa una persona que a lo mejor sea analfabeta, no sepa nada de Dios, pero esa persona tiene que cumplir su misión y tiene que predicar la palabra de Dios. Tanto era la predicación y el asombro que los escribas y los fariseos se quedaban, los sumos sacerdotes se quedaban sorprendidos, se quitaban el sombrero entre los apóstoles, porque predicaban la palabra de Dios. A veces ustedes y yo creemos que para predicar la palabra de Dios, por ejemplo, el papá para predicar la palabra de Dios a los hijos y darle la catequesis tiene que ir a una escuela grande. Significa que usted debe tener deseo de predicar la palabra de Dios. Predicarle la palabra de Dios a sus hijos, eso es difícil. Eso es algo del otro mundo. Eso es algo de otro lugar. Predicarle la palabra de Dios a sus hijos, ¿es algo que usted no puede hacer acaso? ¿Cómo para decir groserías sí le enseña? ¿Cómo para portarse malo sí le enseña? ¿Cómo le enseña sus vicios y sus pecados? Esas cosas sí le enseña. ¿Por qué no le enseña a predicar la palabra de Dios a sus hijos? ¿Por qué no le enseña de Dios a sus hijos, a su familia? Predicarle la palabra de Dios a su esposa, ¿eso es algo de otro lugar o qué? ¿Cómo para gritarla, para insultarla, para maltratarla? Eso sí, nadie se lo enseña. Eso sí usted lo dice, pero bien clarito. Predicarle la palabra de Dios a su esposo, ¿eso es algo de otro lado o qué? Como cuando usted le mete el chuquito y empieza a insultar, a maltratar a su esposo, a correrlo, a gritarle cualquier tontería por la boca, eso sí lo hace con fluidez. Y predicar la palabra de Dios no. Oye, el predicar la palabra de Dios no necesita de grandes cualidades, de grandes talentos. Necesita que usted agarre la Biblia, se ponga a meditarla, a escudriñarla, lea qué dice el catecismo de la Iglesia Católica, lea qué dice el magisterio de la Iglesia y pueda enseñar la palabra de Dios. Si usted no sabe y usted quiere aprender, busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, y todos los días ahí estará la palabra de Dios explicada. Escúchelo, escuche la misa. La palabra de Dios explicada, porque aquí en la misa, en el Evangelio, predicamos la palabra de Dios. La primera lectura en la misa, el Evangelio, allá en el Evangelio del día, y usted puede meditar, puede analizar y después reúne a su familia y se va a predicarle la palabra de Dios. ¿Cuántas personas ya no lo están haciendo? ¿Cuántas personas lo están predicando?
Pedro y Juan tenían un aplomo, tenían fuerza, tenían convicción, lo que nos hace falta a nosotros, porque creemos que no somos capaces, que no vamos a desmayar, que no vamos a poder. Oye, debemos predicar la palabra de Dios. Tenemos un compromiso. Eran del pueblo sin ninguna instrucción. Ya lo habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. No podían refutarlos. Hablaban de Dios con mucho cariño y con mucho amor, y hablaban de Dios convencidos. Nadie se atrevía a refutarlos. Cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios, escúcheme hermano, escúcheme hermana. Cuando se muere un familiar, cuando se muere un amigo, cuando en una reunión nadie quiere hacer un agradecimiento a Dios, en esos brindis, en vez de agradecer a Dios, le agradecen al licor, al aguardiente. En esos momentos donde hay una graduación, una inauguración, en esos momentos donde no hay sacerdote que predique la palabra de Dios, es tu turno y es tu oportunidad para predicar, para hablar de Dios. ¿Qué cuesta, querido hermano, qué cuesta, querida hermana, de que usted diga, hoy voy a hablar de Dios, voy a tomar una cita bíblica, la voy a meditar, la voy a repasar, o voy a ver cuál es el evangelio, hoy voy a escuchar el evangelio, y hoy que hay una fiestica, y hoy que hay un compartir, hoy que hay un cumpleaños, y alguien va a decir palabras, alguien va a decir algo, yo voy a hablar de Dios. Y entonces, ante los difuntos, ante las personas, ustedes y yo podamos decir, oye, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a evangelizar. ¿Qué cuesta eso? Que tomemos un capítulo y lo prediquemos. ¿Quién se va a reír de usted? ¿Quién va a mofar de usted? Si usted está hablando de Dios, nadie. El problema es que ustedes y yo le tenemos miedo al qué dirán. Y el qué dirán es un león de paja que asusta a los niños. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, en la alegría de la celebración pascual, elevemos nuestras oraciones en común para que la luz de la resurrección ilumine al mundo entero. Oremos a Dios por el pueblo santo, para que cada día se descubra como comunidad pascual llamada a pasar a la vida nueva. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por el Papa, los obispos y demás pastores, para que en la inmolación total de Cristo renueven su ofrenda plena en favor del mundo del Evangelio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por las familias y comunidades que se ven fragilizadas por el pecado, para que la sangre y el agua del costado de Cristo las purifique y las renueve. Roguemos al Señor. Por los cristianos que se han negado a traicionar su vocación, para que el Espíritu del resucitado los restaure y corran alegres a encontrarse de nuevo con Cristo, roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, para que sean acogidos delante de Dios y nos obtengan la firme esperanza de la resurrección al final de los tiempos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por cada uno de ustedes de manera especial, por aquellos que sienten temor, pánico, miedo a la hora de predicar la palabra, para que el Espíritu Santo aleje de nosotros estos temores y miedos, y ustedes y yo, a pesar del temblar, a pesar del temor, podamos predicar con valentía a Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú, Señor, que ahuyentas nuestros miedos y confirmas nuestra fe, concédenos renovar y anunciarte vivo entre nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, es el momento del ofertorio. Junto al pan y junto al vino, presentemos al Señor nuestra vida, presentemos al Señor nuestros trabajos. De manera especial, vamos a presentar ante Dios nuestros miedos, esos miedos que nos impiden predicar la palabra, esos miedos que nos impiden evangelizar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tus manos generosas, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos: bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Todos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros familiares, amigos, conocidos, difuntos, a quienes ustedes colocan en los comentarios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Desde Venezuela les envío mi abrazo, cariño fraterno para todos. Los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos. Jamás permitas que me separe de ti. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Queridos hermanos, vamos a aprovechar este momento para agradecerle a Dios el don de la vida, para agradecerle a Dios por esta Eucaristía y vamos a decirle a Dios que lo necesitamos, que a ejemplo de Pedro y Juan y de los demás apóstoles, ustedes y yo nos convirtamos en predicadores de la palabra, ustedes y yo nos convirtamos en evangelizadores. El mundo necesita nuestros labios, necesita nuestros pies, nuestras manos para trabajar el Evangelio. Dice, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Que ustedes y yo seamos esos evangelizadores que Cristo necesita. Que ustedes y yo seamos esas personas a las que Jesús llama, que demos una respuesta al Señor, al llamado. Pidámosle al Espíritu Santo que quite de nosotros los prejuicios, los miedos, los pánicos, los temores. Que las palabras de los demás de burla, de risa no nos afecten. Que a ejemplo de Pedro y Pablo, con aplomo, con seguridad, con firmeza, prediquemos a Cristo. Muchas personas escuchan la misa, muchas personas faltan por escucharla. Que ustedes y yo compartamos la palabra de Dios, compartamos la Santa Misa, que nos tomemos en serio la tarea de evangelizar, que después de esta Eucaristía podamos darle a la tecla compartir y podamos llevar esa palabra a todas las personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, todos los días. Así como comemos, así como nos alimentamos nosotros de la palabra, que muchas otras personas puedan alimentarse a través del compartir que ustedes y yo hagamos de esta Santa Misa. Agradezcamos a Dios la vida, agradezcamos a Dios el encuentro, esta oportunidad de vivir la Santa Eucaristía. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre este pueblo al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Mañana a las 8 de la mañana estaremos compartiendo el Día de la Divina Misericordia, Domingo de la Divina Misericordia, la Santa Misa. Estaremos compartiendo con el Padre Ricardo Prato. Estará con nosotros 2 sacerdotes presidiendo la Eucaristía para que ustedes y yo podamos participar. Busca en YouTube Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, suscríbete al canal, dale a la campanita para que puedas participar de la Santa Misa. Los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana. No faltes, te esperamos.